¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Es un gusto que estemos hoy aquí reunidos en esta mesa que va a trabajar a reflexionar en torno a experiencias de educación ambiental en la formación profesional y que está constituida por colegas provenientes de diferentes países, de Argentina, de Brasil, de México, de Colombia, si es que llega. Y bueno, vamos a pautar los tiempos. Como somos varias, tendremos entre 10 y a lo sumo 15 minutos para cada una de las exposiciones. Y bueno, comenzaremos con Marisa Sartori Vieira. Ella viene de Brasil, del programa de posgraduación en educación de la Universidad Federal de San Carlos. Y su trabajo apunta es también en torno sobre las miradas de los estudantes universitarios sobre las cuestiones ambientales. Gracias. Eu trabalho junto com a professora Vânia Zuin, né? Nós temos um trabalho sobre ambientalização universitária. O que é ambientalização? É a inserção da educação ambiental no currículo, na gestão, na extensão e também na pesquisa. O tema do trabalho, o título, é a visão, o olhar, né? Nós chamamos de olhar, mas é a visão dos estudantes para as questões ambientais. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar mais uma experiência do Brasil. O objetivo do trabalho é identificar e analisar a visão dos estudantes sobre as ações de sustentabilidade que o campus ele realiza no que se refere à inserção da educação ambiental e algumas ações de gestão ambiental. É claro que a educação ambiental e a gestão ambiental elas caminham juntas, mas aqui nós estamos referindo a algumas ações técnicas e administrativas de organização e gestão do espaço e de uso dos recursos. Para contextualizar e antes de falar sobre a metodologia, como nós já vemos em algumas outras palestras, né, a importância de trabalhar a educação ambiental dentro da universidade para a formação de pessoas profissionais que possam atuar de maneira crítica, autônoma. Defendemos também, assim como todos que estão aqui, uma educação ambiental crítica e emancipatória. E aqui eu trago alguns referenciais do Brasil e também outros que estão no trabalho da América Latina, o Henrique Leff, Gonçalves Gaudiano, que defendem uma educação ambiental crítica. No Brasil, nós temos uma política nacional de educação ambiental que prevê que esse tema precisa estar no ensino, desde o ensino básico até o ensino superior. Depois da instauração dessa política e também, recentemente, a criação de diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, tivemos a criação de uma rede universitária de programas de educação ambiental, formada em 2001, e o Brasil tem feito outras articulações e participando de outras redes, como a Ariusa e a Rede ACES, que também foi trazida aqui pelo Guerra, né, em outro momento. E eu destaco uma parceria da Universidade de São Paulo com a Universidade Autônoma de Madrid, que trabalhou juntas em um projeto no ano de 2009 a 2011. Eu atuei como assessora técnica, trabalhei também durante 2011 na construção de uma ferramenta virtual para avaliar a sustentabilidade dentro da universidade. Nós criamos uma plataforma virtual onde tem um teste de sustentabilidade, que a comunidade toda, os alunos, funcionários, professores, podem avaliar as diversas ações e práticas da universidade. Além de ser uma ferramenta de avaliação, ela também é uma ferramenta de informação. Nós temos outras ferramentas no mundo desenvolvidas por países da Europa, países da América do Norte, mas essa é a primeira que está num contexto latino-americano, que pode ser adaptada para diferentes universidades.
Então, nós usamos essa ferramenta, esse teste de sustentabilidade, que está alocado nesse site. Tem a versão em espanhol e também em inglês, caso vocês queiram conhecer. Aplicamos o teste para alunos de licenciatura em Química e também Pedagogia. Ao todo, foram 69 questões. Esse é um teste que pode ser adaptado para vários campi, de acordo com a realidade local de cada um. Dessas 69, eu não tenho como trazer aqui todas, o resultado de tudo, mas eu escolhi algumas questões para trazer o resultado para vocês. E algumas questões relacionadas à inserção da educação ambiental dentro do currículo, o que os alunos pensam e se veem isso dentro do currículo. Algumas questões relacionadas à gestão ambiental de resíduos, ao uso de tecnologias verdes e limpas e o que eles pensam ser o papel da universidade frente aos problemas ambientais. E aí eu trago alguns resultados, né, de algumas perguntas. O que nós notamos é que tanto os alunos da Química quanto da Pedagogia, eles não souberam muito identificar quais eram as ações relacionadas à gestão ambiental. Uma grande parte das respostas era não sei. Não sei. Por exemplo, como você avalia a gestão de resíduos? Então, mais da metade dos alunos não sabiam avaliar. E se os estudantes conseguem identificar algum processo ou uso de tecnologias verdes e limpas no campus. Também quase a metade não sabia, e 40% disseram que não, que o campus não usa, não utiliza dessas tecnologias verdes e limpas. E nessa pergunta, os alunos da Pedagogia desconheciam, né, não sabiam sobre o que era tecnologias verdes e limpas, era mais os alunos da Química que conheciam esse termo, e por conta da inserção da Química Verde no currículo, que é um outro assunto que eles têm muito forte. E aí eu trago algumas questões relacionadas à inserção da educação ambiental dentro do currículo, dentro do ensino. Uma pergunta que foi feita. A educação ambiental é tratada em alguma disciplina ou atividade do curso? Essa foi a pergunta feita, que permitiu uma resposta aberta. Essas são perguntas abertas. Aqui houve uma distinção entre Química e Pedagogia. No curso de Pedagogia, eles não conseguiram identificar nenhuma disciplina e nenhuma atividade. 74%, que é a porcentagem maior, não disse que não tem no currículo. Uma pequena parte, 25%, disse que superficialmente o tema é abordado em algumas disciplinas. E 11% destacam aí que sim, que existe, né, mas apenas em uma. E, em contrapartida, da licenciatura em Química, todos os alunos responderam que sim, que a educação ambiental está presente em 3 disciplinas. E essa é uma outra questão, se o curso ele contribui para a formação ambiental do estudante. Como o da Pedagogia não reconhece a inserção na educação ambiental, a resposta a essa pergunta é que a maioria disse que não, que o curso não tem contribuído para a formação ambiental. E aqui eu destaco um trecho de uma resposta de uma das alunas, que diz que o curso não traz discussões sobre as questões ambientais dentro das disciplinas. Ele apresenta disciplinas optativas que discutem a questão, mas não é o suficiente. E da licenciatura em Química, 90% disse que sim, que o curso tem contribuído para uma mudança, né, de visão de meio ambiente. E aqui eu destaco outro trecho, né, que
que um aluno disse que sim, que ele aprendeu muitas coisas que não tinha noção sobre a natureza, e este aprendizado fez com que ele mudasse algumas ideias em relação ao tratamento com o meio ambiente. Bom, e aqui mais duas questões, as últimas. Qual deve ser o papel da universidade? O que os alunos pensam que deve ser o papel da universidade frente aos problemas ambientais? E aqui nós formamos categorias, porque foi uma pergunta aberta, né? E saiu aí 3 categorias, né? Sendo que uma porcentagem acabou não respondendo essa pergunta, sendo coerente com a resposta. Mas a maior parte, 70%, identifica que a educação ambiental ela precisa, que o papel da universidade é investir na formação do estudante. Então, em mais projetos, mais programas, eles enxergam que o tema é pouco trabalhado e precisa de mais informação. E uma porcentagem, 8%, citaram a pesquisa, que a universidade ela precisa desenvolver mais pesquisas na área e ter também ações de gestão, porque, como espaço educador, ela precisa ter o exemplo, né? Dar o exemplo em ações práticas. E a última pergunta, quais são as dificuldades que os estudantes encontram para participar ou se envolver com a temática ambiental? E aí eles destacaram que a falta de tempo e falta de informação são os desafios para eles poderem se envolver, aprender e assim se informar. Né? Não tem tempo, porque a gente tem pouco tempo para poder cursar as disciplinas e falta de informação. E as outros itens eram a falta de apoio institucional e não tem dificuldades, apenas 3%. Veio aqui a última chave, que são os desafios para a ambientalização universitária. Aqui eu destaco alguns desafios, né? Por que é tão difícil inserir a educação ambiental dentro da universidade? Existe pouco recurso financeiro para o fomento de políticas específicas, ainda muitos grupos conservadores dentro da universidade que predominam uma cultura e uma visão técnica positivista, a carência de diálogo entre os saberes para poder inserir uma visão complexa e sistêmica, essa cultura técnica positivista ela precisa cair, né? Na verdade, ela não tem que dominar. E espaços de tomada de decisão ainda muito centralizadores e pouco participativos. Então, esses são os desafios que nós, né, instituições brasileiras, enfrentam, e creio que muitas, né, de todo o contexto aqui da América ainda estão caminhando nesse processo. E é isso, eu agradeço. Muito obrigada. Gracias, Marisa. Bueno, ahora le damos la palabra a Graciela Mandolini. Su trabajo se titula El pensamiento ambiental latinoamericano y la construcción de propuestas didáctico-pedagógicas, una perspectiva que invita a resituarnos. Y bueno, su adscripción académica es dentro del Instituto Superior de Profesorado número 1, Manuel Leiva de Casilda. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. En principio, una de las cuestiones que quiero hacer es agradecer al comité organizador del 7º Congreso Iberoamericano, porque consideraron que la propuesta y la experiencia que iba a compartir podía ser valiosa para ponerla a circular, ¿no? Le pido a la compañera que está encargada de eso ponerlo en automático y un poco más bajito. Porque en realidad lo que se va a ir proyectando tiene que ver con algunas cuestiones de las que voy a ir hablando, pero no estrictamente con aspectos que yo voy a ir apuntando. Bueno, les cuento, en realidad la propuesta, la experiencia pedagógica que con otra compañera, Claudia Gota, traemos a este espacio, tiene que ver con un postítulo
o si quieren, en otros países a lo mejor tiene otra denominación, una actualización académica para docentes en ejercicio relacionada con la educación ambiental y con la economía a escala humana. Esta propuesta en realidad es una propuesta que se construye a partir de las voces de los actores sociales locales y adscribe en un instituto de formación docente terciario donde reconocemos la necesidad de repensar la propuesta de formación curricular porque la educación ambiental no es un tema sobre el que se haya construido conocimiento en los diseños curriculares con los que estudian los profesores y las profesoras que luego trabajan en la formación de todos los niveles y modalidades. Entonces se consideró que frente a esta falencia era necesario pensar la educación ambiental y generar un espacio de encuentro, formación y coformación con los compañeros y las compañeras de distintas áreas disciplinares. Primero porque pensarla como contenido transversal es peligroso. Hace un momento en la ponencia que escuchábamos planteaban esto, ¿no? Transversalizar un contenido significa que todo el mundo se haga cargo, pero cuando todo el mundo se hace cargo no se hace cargo nadie. Así decimos generalmente en Argentina. Entonces, la idea es que todos los docentes que tengan interés en abordar la cuestión ambiental, aunque pertenezcan a disciplinas diversas, tengan la oportunidad de conectarse con estos contenidos a partir de este espacio que construimos de actualización. ¿Quiénes participamos de este espacio de actualización? ¿Quiénes hemos estado trabajando en la construcción de esta propuesta? Bueno, en realidad esto abreva en una experiencia muy interesante que generó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que es el sindicato que nuclea a la mayor cantidad de docentes de la República Argentina. En ese contexto, muchos de los compañeros y las compañeras que trabajamos en educación ambiental en Argentina nos hemos formado. Es decir, tuvimos la oportunidad de hacer una especialización. En segundo lugar, la otra organización que sigue trabajando y acompañando esto es un sindicato que tenemos en la provincia de Santa Fe, porque esta experiencia es situada, tiene lugar en una comunidad pequeña del sur de la provincia de Santa Fe, la ciudad de Casilda, que está a unos 50 kilómetros de la ciudad de Rosario. Además de esto participan la institución de referencia, que es la institución de formación docente, y varias instituciones de la Universidad Nacional de Rosario que están próximas. Y la idea es que esto se nuclea también a partir de una experiencia que estamos sosteniendo muchos egresados de esta carrera que generó la CETERA en su momento, que es la Escuela de Educación y Formación Ambiental Chico Méndez. Bueno, esto es un paneo de todas las instituciones, organizaciones y personas que nos sentamos a pensar en cómo construir una propuesta de actualización curricular en este sentido. Venimos sosteniendo desde hace años, ya vamos por la cuarta corte, de espacios relacionados con la construcción de saberes en relación a la educación ambiental y a una perspectiva de la economía a escala humana, una economía solidaria, una economía sensible a distintas problemáticas que abordamos en las instituciones. Este sería el contexto en el que se inscribe, pero también tenemos que pensar que esta propuesta tiene algunos ejes que son muy importantes y en los cuales se nutre. En principio, la idea de educación ambiental que pregonamos y compartimos adscribe el paradigma del pensamiento ambiental latinoamericano. Antes Daniela, cuando presentó la propuesta, hizo mención a esto. Entonces, la noción de ambiente que trabajamos en realidad es una noción de ambiente que no se remite a pensar en cuestiones de las ciencias de la naturaleza, sino que además articula saberes, creencias y perspectivas de las sociedades y de la cultura. Es decir, esta noción de ambiente que trabajamos intenta construirse a partir de la integración de naturaleza y cultura. El otro gran tema es que apostamos fuertemente a que metodológicamente hagamos un abordaje que recupere la reflexión sobre la propia práctica docente. Es decir, trabajamos y escribimos en una metodología de investigación-acción participativa que
hace que el docente reflexione sobre su propia práctica o que promueve esto y que a partir de la reflexión sobre su propia práctica construya saberes. Con lo cual, el material didáctico a veces es producto de las propias elaboraciones, es decir, es pensar en la posibilidad de trabajar temas y problemas que son próximos, teniendo que elaborar el propio material didáctico y la propia propuesta curricular. Hay dos conceptos que se trabajan fuertemente dentro de esta perspectiva y son los conceptos de territorialidad, donde intentamos trabajar fuertemente la noción de identidad. Entonces integramos identidad e integramos territorio como saberes que tienen que aparecer relacionados con la propuesta didáctico-pedagógica que elaboramos entre todos los docentes que participan. Estos dos grandes ejes se complementan con reconocer la necesidad de trabajar sobre las creencias, saberes, luchas, resistencias de los pueblos originarios y de otras comunidades y, por otra parte, trabajar también textos que estén situados en la problemática que nos acontece en América Latina, recuperando los saberes justamente de América Latina. Esto no quiere decir que no se trabajen autores relacionados con aspectos de las ciencias sociales y de las ciencias naturales que sean de otras nacionalidades tras los mares. Pero privilegiamos trabajar textos relacionados con las dinámicas locales. Si tenemos que hablar de realidades, creemos que es importante problematizar las nociones y los conceptos desde la perspectiva latinoamericana, para justamente hacerle lugar a estos saberes silenciados y estas construcciones epistemológicas tan potentes que durante mucho tiempo permanecieron invisibilizadas. Obviamente, y esto se repitió ayer en varias de las ponencias relacionadas con pensamiento ambiental latinoamericano, nosotros reconocemos que hay una crisis ambiental, pero esta crisis ambiental va más allá y es una crisis de carácter civilizatorio. Entonces, situados en esta conceptualización, creemos que hay temas que tenemos que trabajar que son un compromiso ético-político con nuestra práctica didáctico-pedagógica. Entonces trabajamos cuestiones que tienen que ver con el modelo productivo imperante en la región. Nosotros vivimos en una región que es el epicentro del modelo sojero, donde se hace una agricultura intensiva y donde las consecuencias de esa práctica productiva han estado minando la salud de la población, generando enfermedades que obviamente hacen que se sensibilice toda la comunidad, porque son enfermedades en muchos casos irrecuperables. Me refiero al cáncer, por ejemplo, que ha aumentado fuertemente en la región, producto de la utilización desmedida de agrotóxicos en esa zona. Estos son algunos de los temas o problemas que se abordan, pero que tienen que ver con dinámicas locales y con perspectivas locales. Por otro lado, una de las cuestiones que necesariamente consideramos que hay que trabajar es la cuestión de la historia situada y de la historia y la antropología ambiental en ese sentido, ¿no? Entonces, trabajamos aspectos que la propia comunidad recupera y privilegia, y los propios docentes también, ¿no? Porque en este sentido creemos que es necesario hacerle lugar a las voces de los protagonistas de las problemáticas. Toda la propuesta curricular se sostiene a lo largo de 2 años de trabajo. ¿Cómo hacemos? Bueno, nos encontramos un sábado cada 20 días, a partir de las 9 de la mañana y trabajamos hasta las 5 de la tarde, y la perspectiva de los encuentros es semipresencial, porque después ese módulo se complementa con un trabajo que elaboran los compañeros y las compañeras sobre temas o problemas abordados en los encuentros, y finalmente toda esa producción se materializa en la presentación de una tesina. La tesina o tesis, un minuto me queda. Bueno, la tesina o tesis que se elabora es producto justamente de un recorrido que se va haciendo a lo largo de todo este periodo de trabajo, que se nutre de los aportes que van haciendo los compañeros y las compañeras que comparten sus saberes en la perspectiva de un diálogo de saberes que se construye permanentemente. Así los resultados que obtenemos en la propuesta tienen que ver con una construcción de carácter colectivo y bueno, como voy a tener que cerrar lo más rápido posible, les quería compartir
algunas ideas relacionadas, ustedes estaban viendo en el Power que pasaba, cuáles son los grandes temas sobre los que se organiza la propuesta curricular, así que no voy a avanzar sobre eso. Sí contarles que, bueno, mi primera percepción cuando uno llega a estos encuentros de carácter tan masivo es que siempre donde se hablan distintos lenguajes, no solo distintos idiomas, distintos lenguajes, donde aún hablando el mismo idioma, en el caso de que prevalezca el idioma castellano, a veces manejamos códigos y, bueno, y tenemos dificultades para interpretar el uso que hacemos de algunos conceptos. Me parecía, siempre uno siente la tentación de pensar en esta historia que nos han contado desde pequeños de la Torre de Babel, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿podremos lograr comprendernos, entendernos? Bueno, generalmente cuando uno se va de estos espacios se va nutrido por los aportes de compañeros y de compañeras de distintas nacionalidades que hablan otros idiomas y otros lenguajes. Pero una de las cuestiones que nosotros privilegiamos es que uno de los lenguajes que más hay que traer a la escuela, a todos los niveles y modalidades, tiene que ver con el lenguaje artístico y con la posibilidad de fomentar la comunicación en ese sentido, ¿no? Yo digo, bueno, si en algún momento tenemos que pensar en otro mundo posible, quizá el modo de pensar en otro mundo posible tenga que ver con la posibilidad de, si en esa Torre de Babel que los resultados fueron inciertos, nos pensamos hoy en otra Torre de Babel, bueno, de repente habrá que pensar que es necesario para otro mundo posible volver a desafiar a los dioses. Así que habrán visto también que aparecen otros elementos que tienen que ver con miradas de cómo nuestra experiencia nos ha enseñado que sobre todo debemos ser pacientes, perseverantes y decididos. Eso lo decía Agustín Tosco, un sindicalista antiburocrático en Argentina, y decía que nada debe desalentarnos, nada debe desesperarnos, pero que sobre todo nada debe dividirnos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Graciela. Nuestra próxima expositora es María Teresa Bravo Mercado. Ella nos va a hablar de cómo formar investigadores en educación ambiental y es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad de la UNAM. Bien, pues les voy platicando en lo que nos pone en la presentación. Estamos muy contentos los compañeros que venimos de México para entablar este diálogo con los demás compañeros de América Latina y de otros países como España, por ejemplo, ¿no? Bien, lo que les voy a presentar es una experiencia que está en marcha que habla sobre la formación de investigadores en educación ambiental. En México tenemos una experiencia más o menos amplia de lo que ha sido el campo de la investigación, la realización de investigaciones, y ahí desde 1984 detectamos que la primera investigación que se hizo fue para analizar cómo se había incorporado la formación ambiental en las instituciones de educación superior. Y esta investigación se hizo a propósito de la reunión que se hizo en 1985, en donde los países tenían que llevar su información para hacer esta reunión que hubo en Bogotá, en Colombia, en donde se analizó la formación ambiental, que fue una reunión muy interesante y que todavía está aportando resultados. Bien, desde esa fecha a la actualidad tenemos este desarrollo de la investigación en educación ambiental y que cada vez crece más en términos de temáticas, de investigaciones, de investigadores y de personas jóvenes, ¿verdad?, que se están vinculando a esta temática, que parecería ser un tanto excluyente porque no hay espacios de investigación, entonces no hay muchos investigadores, que es un poco difícil de acceder a estas líneas de investigación por la misma formación que se requiere, los apoyos que se tienen que tener. Entonces es un poquito arduo convertirse en investigador en educación ambiental, en general investigador en distintas áreas, y entonces ha ido avanzando lentamente. ¿Qué tenemos como resultado? ¿No? ¿No qué? Y no se puede. Sí, les sigo platicando. Pero aún así el campo ha seguido avanzando y lo que hemos hecho hasta ahora, por ejemplo, tenemos
2 congresos nacionales, uno en 99, otro en 2012, donde se presenta toda la serie de investigaciones que se ha desarrollado, ¿no? También hemos realizado 3 estados de conocimiento de lo que es el campo de la investigación en educación ambiental. Tenemos diferentes foros, otros congresos más pequeños, reuniones más específicas sobre investigación. Bien, entonces tenemos unos acercamientos, pues uno dice interesante, ¿no? Porque está hablando del país, pero que todavía tienen algunos problemas, ¿no? Un problema es que no se ha construido ahora sí que una aproximación de carácter teórica, crítica, transformadora, y lo que decimos sí es que la educación tiene que adscribirse a estas posiciones de transformación, pero todavía falta construir más a fondo esta perspectiva. Por otro lado, domina mucho la dominación de las ciencias ambientales, de la visión ambiental, y entonces la parte social, ¿verdad?, la parte humanística no se ha entrelazado de mejor manera. En ese sentido, pues tenemos esa distorsión en las investigaciones. También lo que ha dominado es una perspectiva cuantitativa, ¿no?, que decimos positivista, frente a otras corrientes epistemológicas y teóricas, como pueden ser una perspectiva comprensiva, una perspectiva hermenéutica, y desde ahí tenemos estas diferencias. Por otro lado, y un punto que es el que vemos más problemático, no se tiene la vinculación de la investigación con los procesos de educación ambiental. O sea, como que las acciones y experiencias de educación ambiental siguen su camino y las investigaciones se realizan y se han quedado pues en los documentos, en los eventos, ¿no? Pero no hay esta articulación para llevar a cabo las acciones educativas. Y por otro lado vemos la necesidad de articular la investigación con la práctica, porque las propuestas que se están haciendo, y pongo un ejemplo, la ambientalización curricular es un tema bastante complejo para trabajarse de las dos maneras, investigación, acción. Cuando decimos, es que hay que decirle al maestro que ambientalice su currículum, es algo correcto. Hay que decirle a las escuelas ambientalización de manera transversal, es algo correcto, pero cuando vemos los resultados, ¿verdad?, se repiten estas visiones ecologistas, sí, con un carácter más de las ciencias naturales, sino con esta visión amplia que queremos impulsar. Entonces decimos, hay que investigar más a fondo, hay que llevar propuestas, hay que construir opciones para que los maestros decidan si las llevan a cabo o no, porque si nada más les decimos, ¿verdad?, como algunos procesos que hemos tenido, hay que ambientalizar muy bien, pero ¿cómo, cuándo, dónde, con qué perspectiva, cómo se aplica? Entonces falta una serie de investigaciones para hacer las propuestas, si no, de esa manera cada quien va a seguir su camino, investigación, acción, por otro lado. Entonces, con este marco y con estas experiencias, que tenemos algunos avances, pero algunos problemillas, se nos ocurrió entrar a la formación de investigadores. Nos faltan investigadores, los programas, diplomados, maestrías que existen no forman o no tienen esta fortaleza de formación para la investigación, no hay otros espacios de formación para la investigación y en ese sentido, pues nosotros como Instituto de Investigaciones que trabajamos en la UNAM, nos parecía un lugar específico para impulsar lo que es la formación de investigaciones, por lo cual presentamos esta experiencia. ¿Qué tipo de formación de investigaciones? Bueno, hemos escuchado durante mucho tiempo que la educación ambiental tiene que tener una perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Acercarse desde la complejidad para la comprensión de estos fenómenos. Pero no encontramos un espacio de formación de investigadores y mucho menos que aborden esta perspectiva. Por lo tanto, un poco nos salimos del discurso de la educación ambiental y nos acercamos a los que están trabajando esta perspectiva interdisciplinaria. Esto es, en la universidad, en la UNAM, hay un centro de estudios sobre humanidades y ciencias que de mandato de creación tiene
pretensión de hacer investigación y formación en cuestiones interdisciplinarias. Entonces, desde ahí, la fortaleza que tiene este programa es muy fuerte y por lo tanto nosotros nos acercamos con ellos. Los invitamos entonces a que con su trabajo académico, sus capacidades, trabajáramos la formación de los investigadores. Y entonces, bueno, todavía no se puede presentar, pero en la presentación está lo que nosotros hemos vinculado, ¿no? Entramos en este diplomado que se llama Formación de Investigadores desde una perspectiva interdisciplinaria para la educación ambiental para la sustentabilidad. Bueno, en México conciliamos este asunto de la educación ambiental o educación para el desarrollo sustentable con esta visión de educación ambiental para la sustentabilidad, ¿no? Para integrar esos elementos. Bueno, y entonces la integración de este diplomado tiene una entrada de lo que ha sido la educación ambiental en México, que tenemos antecedentes desde los 70s también, y a la actualidad lo que se está haciendo, y otra entrada tenemos un panorama de las investigaciones que se han estado realizando y del campo y cómo se ha ido consolidando. Pero desde ahí empezamos a trabajar cuando saltamos en el módulo 2 a la historia y situación del desarrollo de la interdisciplina, ¿no? Como un marco contextual, y luego en el módulo 3 entramos con la parte teórica para ver cómo desde diferentes autores se aborda la temática de la complejidad. Trabajamos las aportaciones de Žižek, Slavoj Žižek, luego las aportaciones de Edgar Morán, con esta visión que tiene. En México también trabajamos las aportaciones de Pablo González Casanova, que él tiene esta aportación muy interesante en donde articula la visión política, la apertura internacional, pero la creación nacional para la construcción de teorías y opciones. Aquí está lo del CEICH. Los objetivos: formar personas, académicos, estudiantes de posgrado que desarrollen investigación interdisciplinaria. Estamos en el panorama de la investigación de educación ambiental, que les decía, entramos por educación ambiental y entramos por investigación. Estábamos en el asunto de el panorama histórico de la investigación interdisciplinaria, y en los enfoques teóricos manejamos Žižek, Morán y Pablo González Casanova, que Morán vive, Pablo González Casanova vive, y son aportaciones muy interesantes. Y con Pablo González Casanova tiene esta visión de apertura, ¿verdad?, al mundo, al gran conocimiento, pero también una reconstrucción nacional, y está en contra de esta dominación o imperativos culturales que se tienen de otros países, sino él dice, hay que abrirse a la producción, pero hay que reconstruir nacionalmente, y nos parece que desde la perspectiva política es una aportación para la educación ambiental. Y trabajamos las propuestas de Rolando García, que se asocia con Jean Piaget, desde donde derivamos una metodología de investigación desde la complejidad e interdisciplinaria para la elaboración de proyectos, ¿no? Participamos también, invitamos a algunos investigadores para que nos muestren sus investigaciones y el asunto de la construcción de la interdisciplina, como le hicieron, y al final los compañeros tienen un taller. Los compañeros diplomantes tienen un taller donde tienen que trabajar desde estas diferentes perspectivas la elaboración de un proyecto de investigación. En este momento, los proyectos que tenemos estamos definidos, unos que se asocian a la problemática ambiental así definida, como es cambio climático, como es biodiversidad, pérdida de biodiversidad, restauración ambiental, que ellos han seleccionado. Todo eso desde una perspectiva educativa, ¿no? O sea, los problemas ambientales, pero donde atraviese la cuestión educativa. Y por otro lado, las temáticas de educación ambiental que están propiamente en la escuela. Entonces ahí tenemos una temática sobre ambientalización curricular, una temática sobre la formación de profesores para el trabajo didáctico de la educación ambiental, y también esta perspectiva de representaciones sociales desde la problemática ambiental en diferentes temáticas, ¿no?
Bien, todo eso, lo que estamos tratando es que los compañeros formen equipos interdisciplinarios. Tenemos aquí pedagogos, biólogos, economistas, antropólogos de periodismo, de comunicación y de ingeniería. Ahí estamos formando los equipos desde diferentes disciplinas, desde diferentes edades, ¿verdad?, para la comunicación. No podemos hablar mucho de diferentes géneros, ¿verdad?, porque ahí tenemos una mayoría de mujeres, y entonces, bueno, esta situación se repite. Pero la diversidad en profesión, en edad, en intereses, está presente. Aquí vemos las edades, va de los 22-25 a los 61-70 que están solicitando este diplomado, y en esto de la licenciatura, maestría, doctorado, pues tenemos más de maestría, ¿no? Bien, todo esto ahorita está en marcha, estamos trabajando, estamos en el módulo 3, entrando a la parte de Morán, para ir tomando elementos y después llegar a aplicarlos en esta elaboración de proyectos. Bien, pues esperemos que tengamos buenos resultados. No sabemos qué va a pasar, no sabemos finalmente cómo quedan los proyectos, porque es la primera vez que estamos haciendo este diplomado, pero consideramos que es una muy buena experiencia para encaminarnos hacia allá y trabajar más a fondo, con mayor profundidad, el tema de la interdisciplina, tan señalada en educación ambiental, pero al menos en México poco trabajada conceptualmente desde ese campo. Por eso vamos a recurrir a estos expertos en interdisciplina y complejidad para interactuar desde la educación ambiental. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Teresa. Ahora sí, le damos la palabra a Raquel Orsi. Ella va a presentarnos su trabajo sobre percepción ambiental de los educadores de posgraduación y proviene de la Universidad del Valle de Itajaí. Buenos dias, peço desculpas por não falar espanhol, vou falar o português, falar devagar, com espacito. O nosso trabalho é um trabalho coletivo, em que tem como tema percepção ambiental de educadores da pós-graduação, uma imersão em um ambiente natural. Nós temos como coautores a Denise Carleto, Jaqueline Weiler, que se encontra aqui conosco, a Michele Voselin e Ana Mara Alves. Nós somos da Universidade do Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina, do Brasil. E esse trabalho ele foi construído com muitas mãos. Então, claro que aqui a gente tem que apresentar em uma pessoa, mas toda a equipe fez parte muito fervorosamente de todo esse trabalho. Como teve origem todo o nosso trabalho? Então, como eu coloquei a vocês, nós somos da Universidade do Vale do Itajaí, em uma disciplina que se chama-se Seminário Temático, a Pesquisa em Educação Ambiental nas Práticas Educativas, onde o professor desta disciplina é o professor Antônio Fernando Guerra, em que 12 acadêmicos, dentro do curso de pós-graduação em Educação da Univale, mestrado e doutorado, realizamos essa disciplina. Durante o percurso desta disciplina, nós fizemos uma saída de campo a uma cidade chamada-se Anitápolis, no estado de Santa Catarina. Ela é próxima a Florianópolis, aonde na localidade do Recanto das Cachoeiras. É um município pequeno, com 3.000 habitantes, em que contém uma área verde muito exuberante, com muitas cachoeiras. E o nosso objetivo do trabalho foi proporcionar uma imersão no meio natural. Porque, como nós somos educadores ambientais, nós temos que estar estimulando e ressignificando as nossas histórias de vida, as nossas memórias, os nossos sentidos. Porque, com o passar do tempo, nós se situamos o nosso corpo muito preso às percepções. Então, a importância de a gente realmente estar no ambiente natural para permitir sentir a integração para com o meio ambiente e para com o outro.
A percepção ambiental é resgatar os sentidos, é restabelecer a conexão com a nossa casa de vida. Então, o que a percepção ambiental ela possibilita? Então, a compreensão do eu, do outro e das relações afetivas em que nós se constituímos. Então, ela é fundamental para a gente compreender e ver esse ambiente que nós vivemos. E como eu coloquei, então, muitas vezes as nossas práticas enquanto educadores ambientais, enquanto seres humanos, nós estamos num mundo muito acelerado, com muitas atividades, e nos distanciamos desse ambiente natural. Nossos sentidos, as nossas percepções estão atrofiadas até o nosso caminhar. Caminhamos sempre muito duros, sem uma leveza. Então, é isso que a gente constituiu a questão do sentir, de perceber-se no meio natural, no meio em que nós estamos. Então, como educadores ambientais, cabe-nos continuamente resgatar esses sentidos, a se perceber, restabelecer a conexão que nós nos perdemos ao longo do tempo. Durante esse trabalho, nós utilizamos vários educadores, autores: Carvalho, Tuan, Peter, Sato, Loureiro, também o Leff, né, Henrique Leff, e todos estes autores, eles trabalham com a questão da integração do ser humano com o meio natural, com os sentidos, ressignificar os nossos valores, os nossos saberes, né? O saber ambiental, ele transita, né? O diálogo dos saberes entre a ciência, o conhecimento tradicional, popular e local. No caso, o Peter aqui, uma das atividades que eu já vou colocar para vocês, que foi realizada durante um final de semana, ele trabalha com a questão da reflexologia podal, que é o toque nos pés, né? Uma massagem nos pés que ativa toda a reflexão, todo o seu corpo. Então, a gente fez uma trilha sensitiva em que recebiam-se a reflexologia podal. Então, a questão de se sentir-se bem também. Um outro autor que a gente utilizou foi Carvalho e Sil, em que trabalha a questão da experiência, de estar em lugares naturais, realizar práticas ecológicas, rituais ligados à natureza. Ela faz com que reforce as expectativas de autenticidade, da nossa individualidade, do nosso ser. E como nós utilizamos a metodologia deste trabalho? Como eu coloquei para vocês, a gente teve essa disciplina durante um semestre e um final de semana nós realizamos esta saída de campo. Então, foram várias atividades que a gente desenvolveu durante esse final de semana. Uma delas é a entrevista do percurso de vida, que é de Loureiro, que também é um educador ambiental brasileiro, em que coloca em que, no momento, eram feitas atividades com uma música e separava-se e fazia uma entrevista em dupla, em que o roteiro desta entrevista era para se conversar sobre aonde a pessoa nasceu, para se conhecer um pouquinho da sua história, aonde conheceu, quais as mudanças que percorreram durante a sua vida e o que levou a ser um educador ambiental. Após essa atividade, no dia seguinte, nós desenvolvemos uma atividade chamada Corpo e Mente na Interlocução com o Ambiente Natural, em que foi realizada uma atividade com música, onde existia o facilitador, em que permitia que as pessoas em círculos, no caminhar, atividades com respiração, para liberar um pouco as energias, o corpo, para na próxima atividade a gente fazer uma trilha sensitiva. O que seria essa trilha sensitiva? Trouxe algumas imagens para que percebam a atividade. Nessa primeira imagem é corpo e mente, onde a gente está se preparando para realizar. A segunda é a trilha sensitiva, onde vendávamos os olhos e as pessoas, guiadas por uma corda, percorriam um caminho curto ao longo da cachoeira para permitir sentir os demais os sentidos, né? Do olfato, tato, sentir, permitir caminhar de pés descalços durante um percurso de 5 minutos e, ao final
da atividade, eles recebiam uma reflexologia podal e, em forma de registro, faziam desenhos ou com palavras-chave para que expressassem o que sentiram com estas atividades. No final do dia, nós fizemos uma roda de conversa, onde fizemos todo um diálogo e filmagens para gravar o que chegamos a alguns resultados, né, de todo esse final de semana. Então, algumas considerações desse trabalho. Então, essas atividades que nós realizamos de sensibilização e percepção para os educadores ambientais, ela permitiu expressar várias emoções. Foram momentos maravilhosos, em que a pessoa ela pôde colocar-se, a sua história, o que as suas vivências e por que levou a ser um educador ambiental. Então, foi uma vivência dialógica de sentimentos, de vivências compartilhadas, onde se viu as diferentes concepções e percepções. Então, o que chegou-se, né, a concluir desse trabalho? Que as atividades de imersão no ambiente natural é uma proposta de pesquisa que integra a formação do educador ambiental e reforça, como a gente já ouviu das outras palestrantes, a importância de se trabalhar das instituições de ensino superior para ir além dos muros, para que a gente saia da sala de aula e permita conhecer outras realidades, né? Para que a gente consiga realmente compreender quais são as questões socioambientais em que nos circundam, os saberes que nós estamos vivendo. Então, só para finalizar, há uma coisa que eu esqueci de colocar. Nós fazemos parte do grupo de pesquisa da educação ambiental, também os GEAS, né? E aqui são os coautores e os nossos contatos, e a gente agradecemos muito ao povo peruano, ao Congresso, por essa grande oportunidade. Gracias. Bueno, finalmente, con nosotros Mariela Romero Carpio. Ella es de aquí de Perú y nos va a hablar sobre la carrera profesional técnica en tecnologías ambientales como respuesta al requerimiento industrial, una experiencia que viene desarrollando desde el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. ¿Es así? Ahí está. Muchas gracias. Bien. Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores por permitirme compartir esta experiencia. En realidad es una experiencia de una institución a la que yo llegué el 2011 y pues trabajé con bastantes personas, ya les voy a indicar en cuanto vayan pasando las diapositivas. Bien, el tema entonces es la carrera profesional técnica en tecnologías ambientales como respuesta a una necesidad, el requerimiento industrial. Muchas veces enfrentamos y vemos que el tema ambiental y decimos, la industria contamina mucho, pero ¿qué hacemos por la industria para que ellos sepan en qué dimensión están contaminando y qué pueden hacer para cumplir con la reglamentación? Y nos hemos encontrado precisamente con los empresarios, los industriales que dicen, ¿y ahora qué hago? ¿No? Muchos de ellos porque están convencidos que tienen que cuidar, proteger el ambiente, pero hay otros que lo hacen y la mayor parte porque cae una multa si es que no lo hacen, ¿no? Entonces esto va ligado a la reglamentación también, ¿no? El reglamento y a la fiscalización que pueda haber en un determinado país. En nuestro país, el 2008, se creó el Ministerio del Ambiente, y desde allí pues se viene trabajando con más fuerza en el tema ambiental, ¿no? Porque antes estaba, bueno, todavía está en la fase de congregar todo lo que es la reglamentación, la fiscalización, pero todavía por ahí están dispersos en varios ministerios. Bueno, siguiente. La ponencia la he organizado de esta manera. Primero voy a presentar a Senati, luego los antecedentes del problema en sí, la implementación de la carrera técnica en tecnologías ambientales, los resultados y las conclusiones. Bien, el Senati es el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial.
es una entidad que trabaja a nivel técnico. Es una institución creada hace 53 años cuya misión es la de formar y capacitar a las personas para empleos dignos y de alta productividad en apoyo a la industria nacional en el contexto global y para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Los niveles que impartimos allí son nivel técnico operativo, nivel técnico medio y nivel técnico superior. El operativo tiene una duración corta, 1 año aproximadamente, el medio puede llegar a 3 años, que es una carrera técnico promedio aquí en el Perú, y el técnico superior, una carrera de 4 años, que sería el tecnológico en otros países. Bien, el CENATI tiene una cobertura a nivel nacional, está en todas las regiones del país, en las 25, tenemos 81 centros de formación y capacitación, y bueno, tenemos 4 centros de inspección tecnológica. Bueno, ahí vemos la cantidad, 62.578 alumnos matriculados en programas de formación el año pasado. Siguiente, por favor. Bien, lo particular del CENATI, tomando el modelo alemán, es que tenemos una formación dual, es decir, toda nuestra formación no solamente es en aula, como suele ser en la universidad, aula, laboratorio, prácticas de campo, sino que también nosotros, como nos debemos a la industria, hacemos prácticas, nuestros alumnos hacen prácticas en la industria, no al finalizar la carrera, sino desde los primeros semestres, de manera que gradualmente van aprendiendo lo que aprenden en aula, lo van observando, van trabajando en la empresa, es decir, aprendiendo, ¿no? ¿Cómo se aprende? Haciéndolo. Entonces, la metodología que aplica CENATI, primero hay una prueba de admisión, después viene el primer semestre, que es de estudios generales, formación básica, que sería un segundo semestre, y en adelante tenemos la formación específica, es decir, ya los cursos de carrera hasta que llegan a la titulación, después de una tesina. Entonces, ¿qué ocurría? En 2010 había una gran problemática ambiental y se demostró con estudios de mercado que se realizaron que la degradación ambiental en el Perú tiene un costo promedio anual de 8.200 millones de soles, cifra que representa aproximadamente el 3.9% del producto del PBI, Producto Bruto Interno. Este es un dato del Ministerio del Ambiente de 2008. Otro antecedente, es notoria la demanda insatisfecha de técnicos ambientales, tanto en el sector privado como en el sector público. De acuerdo a los estudios de mercado realizados para el año 2011, se estimó que necesitaríamos 3.700 técnicos. El 88% de las empresas tiene un área específica responsable de la gestión ambiental que requieren contar con técnicos ambientales para funciones de supervisión, capacitación al personal y monitoreo de variables ambientales. Eso es un estudio que se realizó en CENATI el 2011. Y ante la inexistencia de oferta de técnicos ambientales, las empresas capacitan a técnicos de otras especialidades u operarios con educación secundaria. Este es un dato de un estudio de mercado del CENATI 2011. Como vemos, entonces, hay muchos requerimientos, normativas que aplican a la industria, pero sin embargo no había personal adecuado para enfrentar o para hacerle frente a esta necesidad. Entonces, el CENATI crea la carrera técnica, que es la primera carrera técnica en tecnologías ambientales dirigida a la industria. El problema, el planteamiento, ¿no? ¿Será que la carrera técnica en tecnologías ambientales responde adecuadamente a la demanda de la industria peruana? Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? El primer paso, y según la metodología del CENATI, es que para crear una carrera, porque tenemos la posibilidad de crear independientemente carreras, no dependemos del Ministerio de Educación para crear una carrera, entonces se convocó a empresarios, ¿no? Se convocó al grupo de interés que iba a recibir a los técnicos y se les preguntó qué competencias debe tener este técnico. Entonces,
hicimos una convocatoria y asistieron empresas de Ginomoto, Gloria, Alicorp, Tecnofil, Esmeralda, Unic, Copeinca, Universal Textil, TASA, principalmente. Siguiente. Allí con ellos definimos un perfil ocupacional, un detalle de habilidades, competencias que debía tener, también qué instrumentos, qué equipos debíamos contar nosotros para dar una formación adecuada. Entonces, el resultado fue nosotros implementamos una carrera técnica en tecnologías ambientales que consta de 6 semestres. El primer semestre, los 2 primeros semestres, que son de formación básica, ¿no? Primer semestre estudios generales, son cursos como se llevan en la mayoría de universidades. Del segundo al sexto semestre llevamos cursos, pero no como Matemática 2, Física 3, no, sino orientados ya a lo que va a ser el aprendiz, el estudiante en el campo. Es decir, por ejemplo, en segundo semestre se llevan cursos de monitoreo del agua, que involucra aspectos legales, involucra temas de física, de química, de biología, se aborda todo ese tema, pero orientado a agua, monitoreo de agua. Lo propio es monitoreo de suelo, monitoreo de aire, ¿no? Monitoreo biológico y un tema que es transversal, ecología industrial. ¿Por qué? Porque allí damos la visión de que la industria no tiene un proceso lineal. No es que llega la materia prima y sale un producto para venderse, que es lo que suele pensarse, sino que la industria debe verse como algo cíclico, ¿no? Un ciclo de vida. Tiene que pensarse en que también hay personas en el medio trabajando y que todos los impactos que pueda generar pues van a sufrir la sociedad que está alrededor o ellos mismos, y esto definitivamente les perjudica en su imagen institucional. Ahí viene el tema de responsabilidad social también. Entonces todo está relacionado. Por lo tanto, hemos creado una carrera con 3 salidas parciales. Al cabo del tercer semestre, ellos obtienen una salida como monitor ambiental. Al cabo del cuarto semestre, durante el cuarto semestre, aprenden lo referente a las operaciones de plantas de tratamiento de aguas, tanto potable como residuales, y también residuos sólidos, está en la línea de saneamiento. Luego, en quinto semestre, ven lo que es ecoeficiencia, lo que les indicaba, tenemos en Perú una guía de ecoeficiencia para empresas, para instituciones públicas también, y el hecho es ver oportunidades de mejora desde el inicio, desde las materias primas que se van a comprar. Por ejemplo, si estas, vamos a suponer en X proceso donde se utilice calor, no van a generar las emisiones tóxicas, ¿no? Y si lo genera, entonces saber apoyarlas para decir por qué otro insumo podrían cambiarlas, sin desmedro de la calidad del producto que vayan a generar. Y así temas transversales, agua, emisiones, materiales. Y en sexto semestre la intención, nuestros chicos más avanzados están todavía en quinto semestre y van a finalizar, vamos a tener los primeros egresados el siguiente semestre, que van a salir en un sexto semestre ya para hacer una tesina en una empresa y con ello obtener el título profesional, ¿no? Bien, siguiente. Bueno, los resultados que en la actualidad tenemos 272 alumnos, todavía pocos alumnos, pero sí podemos hacer un mejor monitoreo. 151 alumnos deben seguir su aprendizaje dual este semestre, es decir, ir a empresas. 2 meses están estudiando en aulas. Por ejemplo, los de quinto semestre todavía hasta esta semana, hasta mañana estudian en aulas y el lunes ya deben entrar a empresa. Bueno, los que van a empresas van en el tema de monitoreo ambiental, en el rubro de operaciones de plantas de tratamiento, y otros muchachos van ya para el tema de ecoeficiencia. Hasta el momento se han realizado 90 prácticas en empresa, es decir, tenemos 90 experiencias en el marco del aprendizaje dual. Prácticas en monitoreo ambiental y operaciones de plantas de tratamiento. El 90% de empresarios, un resultado bastante alto. Los empresarios o monitores. Los monitores son aquellos guías en la empresa, aquellos que van a guiar al estudiante, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esta metodología dual? No es que el alumno sale y queda suelto, ¿no?, en la empresa, libre, y no sabemos nada de él. Lo que ocurre es que este alumno va a la empresa, tiene un plan de trabajo,
hay un monitor, le llamamos monitor en este sistema dual, es el guía en la empresa, es un trabajador de la empresa competente que le va a capacitar al alumno en la práctica y, bueno, tenemos un instructor de seguimiento, un docente de planta que va con determinada periodicidad a la institución a ver si se está cumpliendo o a ver si hay problemas también, ¿no? Entonces, este trabajo es muy interesante porque nos permite detectar también los problemas que tiene la empresa. El estudiante, pues con los conocimientos base puede identificar algo, pero el monitor en la empresa nos puede decir, y nos pueden ayudar tenemos tal problema ambiental y no sabemos cómo salir adelante. Entonces, si bien es cierto, una línea de nuestro trabajo es la formación, nosotros también ofrecemos la consultoría. Entonces, y esto nos lleva también a saber qué problemas puede tener la empresa para plantear investigaciones aplicadas, ¿no? Algunas empresas pues no tienen fondos como para financiar y estas pueden quedar también en proyecto hasta que existe una convocatoria pública, FinCit por ejemplo, y se puedan presentar. Entonces, la empresa, si es una pyme sobre todo, si resulta beneficiada, bien, ¿no? Se hace la mejora allí. Bueno, los estudiantes entonces al entrar tempranamente en contacto con el mercado focalizan rápidamente el campo laboral en el que desean desempeñarse. Siguiente. Entonces, para concluir, existe una alta satisfacción de los empresarios o monitores con los aprendices de la carrera técnica. Se valida que el aprendizaje por competencias y constructivista se aprende definitivamente haciendo y tenemos un aprendizaje contextualizado. Entonces, si bien es cierto, hay mucho que hacer todavía, mejora, siempre estamos en la mejora continua, es un aprendizaje contextualizado, es un aprendizaje de calidad y es un aprendizaje por competencias. Bien, muchísimas gracias.